Buenas noches, compañeros, instructora. Buenas noches. Muy buenas noches. Ok. Entonces, nuevamente les doy una cordial bienvenida a todas las personas que se van conectando y nuevamente a los que ya habíais saludado inicialmente. Como se los había manifestado en el preámbulo, pues el objetivo en la noche de hoy es que sigamos construyendo o trabajando sobre esa evidencia que tiene que ver con ese taller de SIGO. En ese taller de SIGO se nos está solicitando el registro en un sistema, la parametrización en un sistema, y efectivamente eso obviamente nos ha obligado a hacer, digámoslo así, un estudio previo de conceptos, de registros. Quizás para los que nunca habían trabajado contabilidad ha sido un poco más complejo, pero el objetivo sesión tras sesión es precisamente que ustedes vayan avanzando y que en estos encuentros podamos ir desarrollando la actividad. Todavía tenemos varios días para su ejecución. Entonces, dicho lo anterior, vamos a empezar entonces con la agenda. Como se lo habían manifestado, o como siempre lo manifiesto en el preámbulo de la sesión, pues recordarles e insistirles que estamos en la primera fase es de análisis. Y esta primera fase de análisis, pues desde el componente contable nos pedía 3 evidencias. Ya nosotros trabajamos ya 2 evidencias y estamos en la construcción de la tercera. Dentro de la agenda simplemente fijé 3 puntos: dudas y avances en SIGO, evidencias de la competencia de contabilidad, porque son esas en las que yo me centraré durante toda la noche. Para las personas que no le había llegado o que no les ha llegado el usuario de SIGO, quiero informarles que ya hoy me llamó directamente SIGO. Es muy probable, no he revisado enseguida el correo, apenas deje compartir pantalla lo hago. Es muy probable que ya me hayan enviado la habilitación de los usuarios. Y si fue así, no importa la hora, ahorita en la noche les comparto eso para que hagan la exploración en SIGO. Las personas que nunca han explorado SIGO, les recomiendo que lo hagan. Ingresen a SIGO, hagan la exploración de SIGO. Por ahí todavía me están escribiendo como si nunca hubiesen entrado a la plataforma, y el taller está bastante extenso y el objetivo de cada sesión que hemos desarrollado, por eso adelanté las demás sesiones, con el objetivo de que me pudiese quedar semana tras semana trabajando con ustedes de manera simultánea en el desarrollo de la evidencia. Entonces, dicho lo anterior, quiero enfatizar en que nosotros estamos en este anexo 6 y en el anexo 7. Antes de empezar a hablar de su contenido, me encantaría que me dijesen, que me contaran, y pueden ir levantando las manitos, qué preguntas tenemos, qué avances tenemos allí, qué inquietud con respecto al desarrollo del taller, y lo vamos socializando poco a poco para ir ilustrando a los compañeros qué debemos hacer, y seguramente las preguntas que ustedes tengan pues serán las respuestas que servirán para los demás compañeros. Ok, por aquí tengo varias manitos levantadas, yo voy a ir resolviendo. Si alguna de las preguntas que me hagan quizás está muy adelantada, yo les voy a decir, pare un momentico y yo termino aquí y enseguida les socializo. Entonces tiene la manito levantada Dayana. Buenas noches, te escucho, Dayana. Buenas noches. Sí. Lo que Buenas pasa es que yo estoy en la parte de apenas inicié el taller, entonces estoy en la parte de subir a SIGO los saldos iniciales, pero hay una parte donde me sale que terceros,
pues voy a poner el NID de la empresa y me sale como si no estuviera registrado. Entonces mi pregunta sería, ¿tengo que registrarlo como un tercero la empresa o no se podría registrar? Sí, como con la duda y por eso que ahí me detuve un momento en el taller y no seguí por esa inquietud. Él te permite el registro. El sistema te Sí. va a permitir, desde el momento de la creación, él te va a permitir realizar el registro. Entonces, de terceros, de hecho, en el lugar donde te encuentres, él te va a permitir crear. Permíteme, yo voy por aquí consultando, pero si el tercero es el que está indicado dentro de la guía de orientaciones y es el NID y demás, debemos crearlo, Dayana. Ah, ok, sí, porque es que ahí me decía, pues, crear uno nuevo, pues yo le di clic ahí y pues me mandaba el link donde uno pues creaba un tercero con todos sus datos y yo decía, pero ¿será que yo tengo que crear la empresa como un tercero? O sea, como queda la duda, ¿será que sí, será que no? Y pues fue que pues ahí me detuve en el taller. Sí, de hecho, las transacciones iniciales que están allí tienen el NID de la empresa. El tercero es el NID de la empresa. Listo, muchas gracias. Con todo gusto, Dayana. Y lo que hiciste allí con respecto al crear el tercero desde el mismo sistema, cuando estás haciendo el registro es válido porque el sistema tiene la facultad de permitirnos hacer creación de cuentas de terceros en el momento en que estamos haciendo cualquier tipo de registro. Eso es una facilidad porque no me toca salirme de esa ventana, sino que desde allí puedo hacer otras operaciones. Ok, Lady. Ok, Lady, buenas noches. Tiene la mano levantada, te escucho. Buenas noches. Profe, pues yo tengo varias preguntas, no sé, pero ya que la compañera tocó el tema del inicio, yo creé unos saldos iniciales en la página 49, donde hay unas tablitas, que hay uno que dice que hay que hacer los saldos iniciales, bueno, esa ya la hice, pero hay una tablita número 2 y una número 3. Entonces quería saber cómo se ingresan esas en SIGO. Lo de la contabilización del capital suscrito y el otro comprobante, ese dice que comprobante de apertura 2, ¿sería también saldos iniciales o cómo sería? Sí, lo puedes cargar allí. La apertura de la empresa inicialmente se da por el capital por suscribir. Voy a ir mostrando aquí para irle ilustrando a los compañeros. Pero en el encabezado ahí me está hablando de saldos iniciales, del comprobante de saldos iniciales. Lo que pasa es que por el tipo de sociedad, como es una sociedad, es una SAS, entonces la conformación del capital de la SAS se da a través de acciones. Entonces, por eso ahí les habla de capital suscrito, del capital autorizado, del capital pagado. Entonces, yo puedo crear en Cámara de Comercio una sociedad con 1.000, suscribir de esos 1.500 y de esos 500 pagar 400. La norma me lo permite, ¿verdad? Y dejo allí ese espacio de los 600 de diferencia para poder negociar o vender las acciones o simplemente ampliar el patrimonio de la empresa si así lo deseo más adelante. Entonces, esa información que tenemos, de hecho, es el primer registro. Se da a través de saldos iniciales y todos los podrías utilizar allí. Allí tienen, de hecho, aquí en el anexo tienen todas las transacciones. Lo único que tienen que hacer es el respectivo registro contable. Entonces ahí está el código, todo está allí, que va al débito. Luego aquí también les muestra cuál es el débito, el crédito, el número de la cuenta, el código de la cuenta, perdón. Y eso sería lo que haríamos allí. Y el tipo de soporte sería saldos iniciales, ese que dice C999 para las 3 tablitas. Ya para la tercera, para el tercer punto, el ejercicio aquí le dice que debe elaborar un recibo de caja. Entonces, el documento es diferente. Para el que dice capital efectivamente pagado. Exactamente. Ese tercer punto, ahí le está diciendo elaborar un recibo de caja 1 y luego por aquí le dice elaborar un recibo de caja número 2.
Disculpe, tutora, ¿ese residuo de caja se hace en SIGO directamente, aparte de lo que se hace en Excel, en el anexo 7? Claro, recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es, como el sistema simplemente yo le doy los datos del tercero, la cuenta y listo, la actividad nos pide elabore el documento en Excel. Todo lo que hagamos en SIGO lo estamos haciendo o reflejando en el Excel. Entonces, en el Excel pueden utilizar una nota de contabilidad que se llame así, saldos iniciales, y allí podrán registrar esas dos primeras transacciones que teníamos que la compañera preguntaba. Y luego elaboramos el recibo de caja en el SIGO y elaboramos el recibo de caja en el Excel. Es de manera simultánea. Lo que ustedes hagan en un lado se debe ver reflejado en el otro. Es lo mismo. Ah, ok, profe. Entonces eso, lo de las tablitas corresponde a notas de contabilidad en Excel. Sí, lo pueden trabajar como notas. Ya. Yo también tenía una duda con respecto al comprobante de contabilidad, porque hemos visto en las anteriores sesiones explicación sobre facturas, comprobantes de egreso, pero yo he llenado algunos, pero la verdad esa no la he utilizado, comprobante de contabilidad. ¿Esa en qué casos del ejercicio vendría siendo necesaria la aplicación? Lo que pasa es que el comprobante de contabilidad lo que resume son el número de operaciones que se generan durante una fecha determinada. Entonces, yo puedo hacer un comprobante de contabilidad de apertura y en ese comprobante de contabilidad voy a hacer el registro de todas las operaciones que se dieron en el día 1, que fue la suscripción del capital, el tema de la inscripción y luego el pago. Eso es un comprobante de contabilidad. Él resume todas las operaciones que se dieron durante un periodo de tiempo. Entonces, aquí irá el detalle de todas las cuentas que sufrieron movimiento, el código, la cuenta, el parcial. Y el parcial es sencillamente porque recordemos que yo registro a nivel de subcuentas o en el caso del SIGO me pide a nivel de auxiliares. Entonces yo tengo aquí la 110505 y también tengo la 110501, ejemplo, que es, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este tema del parcial? Pues que yo estoy detallando a su máxima expresión la transacción. Nosotros entonces en contabilidad tenemos la caja, ¿verdad? Y la caja, pues, la movimos con 20,000 pesos, ejemplo, pero también tengo la 1105 10, ejemplo, y esa es la caja menor. Y por acá tengo la 1105 1001, que sigue siendo la caja menor, que es lo que nos pide el sistema cuando nos pide auxiliar. Fíjense que el catálogo de cuentas lo tenemos a nivel de 6 dígitos. Ustedes, cuando yo les mostraba el PUT digital, ustedes allí tienen 6 dígitos, pero el sistema pide que ustedes contabilicen a nivel de auxiliares. ¿Qué es auxiliares? Agregarle 2 dígitos más de acuerdo a la necesidad de la empresa o de acuerdo a las características. ¿Qué les sugiero yo? Como esos códigos son tan autónomos para las empresas, pues sencillamente yo podría utilizar un dígito, el dígito que yo desee, el 1, el 2, el 5, dependiendo el tamaño de la organización. Entonces, cuando yo voy a saldar la cuenta de caja, que es la 1105, pues la 1105 tiene un saldo de ¿qué? Tiene un saldo de 20, tiene un saldo de 10, y eso es lo que refleja. Entonces, el parcial lo que me da es un mayor detalle de lo que sucede a nivel de cuentas, a nivel de cuentas. Y eso se puede hacer para un periodo, para un día, de transacciones. Porque hay muchas transacciones que se generaron el mismo día. Pero si lo observamos, es lo mismo que realizamos dentro del registro de los comprobantes, es exactamente lo mismo. Solo que aquí lo resumimos. Lo resumimos. No sé si allí me voy haciendo entender.
si hay alguna otra pregunta. Lady, que en estos momentos tiene la palabra. Sí, no, pues yo tengo una cantidad de preguntas. Sí, también hay otro soporte que no he utilizado todavía, que es un documento equivalente. ¿Ese en qué caso lo podría, o sea, todos los que tenemos allí en el Excel hay que utilizarlo, ¿cierto? No hay ninguno porque ese tampoco lo he usado, documento equivalente. Quizá pensé que podría usarse en el caso del señor Antonio Duque de la remodelación, como él no expide como facturas o así, no sé si de pronto iría allí en ese caso. Es correcto, Lady. Es correcto lo que están mencionando. ¿Qué es el documento equivalente? Resulta y pasa que hay personas que como no están obligadas a emitir facturación, ¿verdad? Por lo menos ustedes, si ustedes van a prestar un servicio, pues muchos de ustedes quizás no tengan la obligación de emitir una factura. Entonces, puede ser la empresa que sea, pero ustedes no tienen la obligación de pedir facturas, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es un documento equivalente y ese documento equivalente, pues, hace las veces de una factura. Entonces, ese documento equivalente, ¿quién lo realiza? Lo realiza la empresa que se está beneficiando del servicio. Es el caso del señor que me mencionas, el de la remodelación. Ese señor le prestó un servicio a la empresa, ese señor no está obligado. Entonces, ¿qué hace la empresa para respaldar su gasto? Hace un documento equivalente donde el señor firme, ¿verdad? De que efectivamente prestó el servicio y ese es un soporte para la empresa. Cuando hablo del documento equivalente para los compañeros, aquí lo tenemos. Ahí está el documento equivalente. Fíjense que el documento equivalente es un equivalente a una factura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado le está exigiendo a todas las empresas obligadas a llevar contabilidad y a pagar impuestos, a que debemos tener documentos equivalentes para poder deducir todo lo que nos gastamos para pagar menos impuestos. Entonces, por eso surge la necesidad de elaborar el documento equivalente. Y allí dice retención en la fuente, pero a él no se le aplicaría retención en la fuente, ¿o sí? Si la base es sujeto de retención, hay que aplicar. Ahí está en el documento, para los que no saben o no han comprendido lo que es en los impuestos, ahí hay un documento que se llama obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué necesitamos para saber si una persona se le aplica o no retención en la fuente? Entonces, sencillamente, pues yo ingreso algo que se llama tabla de retención en la fuente y en esa tabla de retención en la fuente, que eso lo consigo en cualquier página de internet, eso sale por todos lados, yo cogí esta primera. Entonces, el señor que nos prestó, le compramos, nos prestó un servicio, ¿qué hizo el señor? ¿Es un servicio? Ofreció un servicio de mantenimiento. Entonces, en esta tabla de retención, aquí me empieza a hablar de las compras, luego por acá me habla de servicios generales y aquí me dice declarantes, no declarantes. En el caso del señor, que es un no declarante, ¿verdad? No está obligado a nada. Me dice la tabla que si el servicio es de 170,000 hacia arriba, le debo retener el 6%. Entonces, ¿cuánto fue el valor del pago al señor? ¿Cuánto le pagamos al señor? Acuérdame, por favor. 9 millones de 9 pesos. millones. 9 millones de pesos. Entonces, fíjense que como estoy preparando un documento equivalente, este señor no está obligado a facturar, este señor no me cobra IVA. Entonces, aquí en la retención en la fuente, ¿qué me dice? Le va a descontar el 6%, ¿verdad? Eso va a ser la retención en la fuente. Entonces, en eso consiste la retención. ¿Qué pasa? Que nuestra empresa, que es una empresa, es una persona jurídica,
Recordemos que las personas jurídicas son los nombres, lo podríamos decir ficticio, que representa un grupo de personas que decidieron asociarse para conformar una empresa. Entonces, esa persona jurídica, a la luz del Estado, adquiere responsabilidades u obligaciones. Entonces, ¿en qué consiste eso? Consiste en que deberán cumplir con responsabilidades para efectos de impuestos, cobrar IVA, efectuar retenciones en la fuente. Esas serán sus obligaciones. En este caso, Tecnicentro es una empresa obligada o que cumple con esas condiciones, ¿verdad? De efectuar retención en la fuente. Entonces, ¿qué dice la norma con respecto a eso? Dice, vea, señor, persona natural o jurídica, cada vez que usted compre o pague cualquier gasto o servicio o inventarios, usted debe efectuar retención en la fuente. ¿Con base a qué efectuamos retención en la fuente? Con base en esta tablita. Esa tablita aquí me habla de compras, de servicios, de arrendamientos, de salarios, ¿verdad? Todo eso es sujeto de retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? Es un anticipo de impuestos. Es un anticipo de impuestos. En este caso, a favor de la persona a la cual estoy efectuando la retención, que es el caso del señor que me prestó el servicio. ¿Me recuerdan cómo se llama el señor que nos prestó el servicio? Antonio Duque. Antonio Duque. Entonces resulta que ese señor Antonio Duque me prestó un servicio de mantenimiento. Los demás datos ustedes lo tienen. Y ese servicio de mantenimiento es por 9 millones de pesos. Pero la ley me obliga como Tecnicentro a efectuarle retención. Me dice la ley, quítale a ese señor Antonio Duque el 6% de lo que le va a pagar, me lo paga a mí, señor Estado, me lo va a pagar a mí, al Estado. Y ya luego el señor Duque me hace el cobro de esos 540.000. Nosotros, ¿hasta dónde llegamos? Hasta la obligación de quitarle a ese señor Antonio Duque el 6% de su valor de pago. Yo se lo quito y luego, mes vencido, se lo pago al Estado. Esa es una obligación que nace con una persona jurídica. Todas las personas jurídicas tienen estas obligaciones de cobrar IVA si su producto o servicio es gravado y adicional a eso de efectuar retenciones en la fuente. ¿Cómo se contabiliza eso? Eso se contabiliza de la siguiente manera. No recuerdo las características, pero voy a hacerlo aquí y ya ustedes cualquier cosa me corrigen si me falta algo del enunciado. Entonces aquí tengo el código. Tengo la cuenta, tengo el débito y tengo el crédito, ¿verdad? Estas son las operaciones que se van a generar. Entonces, ¿cuál sería el código? ¿Qué tipo de servicio me presta el señor? Ahora bien, el servicio es ¿qué clase de cuenta? Recordemos las 6 clases de cuenta que tenemos. ¿Qué clase de cuenta sería el servicio? ¿Recordamos cuáles son las clases? Un gasto. Hay que ver si es un gasto o es un ¿Gasto? costo, dependiendo. Exactamente. Como es una empresa comercial, sería un gasto. Y sería un gasto, ¿verdad? Porque ese valor no interfiere, es un valor que está dentro de la instalación o el mantenimiento, creo yo, de las instalaciones. Entonces, yo no lo estoy invirtiendo en el producto. Entonces, como no lo estoy invirtiendo en el producto, es un gasto. Y ese gasto lo vamos a encontrar por ahí en la 5145, si no estoy mal. En esas 4155 vamos a encontrar una cuenta de gastos por mantenimientos. ¿Cuál es el valor del gasto? El valor del gasto son los 9 millones de pesos. Permítanme un momentico.
disculpe, ¿no podría ser la 51-50-15, que es, espérame, que es No te escucho gastos de bien. reparación? Que si no puede ser la 51-50-15, que es gastos de reparación locativa. Puede ser también. Importante para el tema de los códigos, para los compañeros que quizás no se han familiarizado con el tema. Yo me voy aquí al PUT digital y en el PUT digital me voy a las cuentas, recordémoslo bien, y en las cuentas ya sé que es una clase de gastos. Entonces, validemos lo que la compañera nos está diciendo. Entonces, ella me dice, yo le digo la 51-45, ella me dijo, profe, no podrá ser la 51-50, validémoslo. Entonces, en la 51-45 me dice que son mantenimientos y reparaciones. La 51-50 me dice que son adecuaciones e instalaciones. Entonces, dependiendo del servicio que me estén haciendo, si es un mantenimiento o si es una adecuación, ya ustedes deciden cuál de las dos es. Entonces, por eso es tan importante el tema de los soportes o los documentos en contabilidad, porque son ellos los que me permitirán decidir entre la 51 y entre las 50 y la 45. ¿Listo? Entonces, lo que la compañera dice es válido. Si hay una mejor descripción que le apunte a la 51-50, perfecto. Igual todas dos cumplen la connotación de ser un gasto. Entonces, por otro lado, como el Estado me dice que le debo retener a esa persona, esa plata, pues yo se la debo al Estado. Eso no es mío, eso es del Estado. Solo que dentro de las obligaciones que me asigna, me dice que yo le retenga y que luego se lo pague. Entonces, como luego se lo voy a pagar, tengo pendiente una cuenta por pagar. Entonces, esa cuenta se llama retención y la vamos a encontrar ahí mismo en los pasivos. Entonces, retención, y esa retención está clasificada si es por compra, si es por servicio, si es por arriendo, ahí están clasificadas. Como es una cuenta de pasivo, aumenta por el crédito, entonces registro el valor en el crédito y creo que esto queda pendiente por pagar. Ustedes me corrigen. Costos y gastos por pagar, ¿verdad? ¿Qué tengo pendiente por pagarle al señor? Los 9 millones menos la retención. En este caso, lo mismo que nos aparece dentro del documento equivalente. Ese sería el registro para esta transacción. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta sobre este punto que estoy construyendo. Con respecto a la retención, profe, usted dice que solo se aplica cuando la empresa compra o paga, pero ahí hay un día, que creo que es el 8, que hay una venta y dice contabilizar retenciones. Yo estaba pensando que solo era cuando se compraba o se pagaba en un servicio, como en este caso que hicimos, pero entonces también es cuando se vende. Lo que pasa, Lady, en ese caso, lo que nos dice la norma con respecto a ese pago, a ese tema de las retenciones, es que cada vez que exista un agente de retención que compre o pague, debe efectuar retención. Entonces, cuando yo estoy vendiendo, y me voy para la factura de venta, cuando yo estoy vendiendo y le vendo a usted, Lady, que es agente de retención, la norma me dice, Lady, usted tiene la obligación de efectuarle retención. Entonces, por eso se da la contraparte, pero solo en la venta me van a retener si, solo si a la persona que le vendo es agente de retención. Entonces, como esa persona a la que yo le estoy vendiendo, ¿qué está haciendo esa persona? Esa persona me está comprando. Entonces, como ella me está comprando, me efectúa retención. Ahora bien,
¿En qué cambia eso a lo que pasa en una venta? Permite que, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el cambio que se genera cuando es una venta? Entonces, cuando es una venta, se da el siguiente registro. Entonces, en este caso, pues, la empresa está realizando una venta que está por aquí en la 4135, que se llama comercio al por menor y al por mayor. Las cuentas, estas cuatro, ¿qué clase de cuentas son? Ingreso. Las 4 un ingreso. Es un ingreso. Recordemos que el 1 es activo, el 2 es pasivo, el 3 es patrimonio, el 4 es ingreso, el 5 es gastos, el 6 es costo. ¿Qué naturaleza tienen los ingresos? Crédito. Es de naturaleza crédito. Perdón. Entonces son de naturaleza crédito. Entonces, voy a suponer aquí que vendimos 3 llantas y que cada una cuesta 540.000 pesos. Entonces, la factura en su valor total, pues me dice que es 1.620.000, no sé si me da, y si no subimos el monto. Entonces, aquí tengo el valor, 1.620.000. Listo. Entonces, a esto lo multiplico por el IVA, que es lo que la empresa debe cobrar, y más este. Ok. Entonces, ¿qué dice la norma cuando ustedes ya tienen la factura aquí creada? Creo que aquí le estoy poniendo un poquito más de eso porque eso está muy chiquito. Permítanme, le cambio el tamaño. Ok. Entonces, ¿qué dice la norma con respecto a eso? Revisemos inicialmente cuál es la tabla de retención. Para poder aplicar retención en la fuente, pues yo siempre me debo guiar de esa tablita. ¿Qué valores me dice la tablita? Entonces me dice que es una compra y que a partir de 1.145.000 le debo aplicar 2.5, perdón. Entonces, como allí en el ejercicio me está indicando que debo registrar la contabilización de la compra, perdón, de la retención, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el comercio? Ya me dijeron que era crédito, entonces ahí lo voy a registrar. Luego más adelante me indica, permítanme, me indica que tenemos el IVA 2408 y es un IVA, ¿verdad? Ahí tenemos el IVA. ¿Cuál es el valor del IVA? El valor del IVA es el valor de la venta por el 19%, lo mismo que tenemos en la factura. Aquí en la factura tengo el valor del IVA, es lo que yo estoy contabilizando. ¿Qué pasa con la retención? Que es al punto al que quiero llegar. La retención, cuando yo estoy vendiendo, utilizamos una cuenta que se llama 1355. Y esa cuenta se llama anticipo de impuestos. Así se llama esa cuenta. Entonces, como ya yo tengo, es un saldo a favor, tengo un saldo a favor porque resulta que ese cliente me descontó esa plata, entonces yo la tengo pendiente por cobrársela a quién, al Estado, ¿verdad? Yo la tengo pendiente por cobrársela al Estado, entonces lo registro como una cuenta por cobrar. ¿Cómo la calculo? Tomo a este valor, lo multiplico, ¿me recuerdan la tarifa, por favor, de retención para este concepto?
6%, ¿no? ¿Cuánto? 2.5. 6%, ¿no? 2.5. No, el 2.5, porque es una compra. Estamos vendiendo esa mercancía. 2.5. ¿Por qué no es el 6% para la compañera que me dijo el 6? Porque el 6 es para servicios. O aquí no se está generando un servicio, sino una compra. El cliente que me compró me va a efectuar. Entonces la ley me indica que es el 2.5. Sí, solo si el valor de la compra antes de IVA es de 1.145.000 hacia arriba. Entonces, ahí tengo el anticipo de impuesto que lo calculo sobre qué, sobre el valor de la venta. Y tengo por acá otra cuenta que son los clientes. Y los clientes pues sería la diferencia. Un cliente que me va a pagar el valor de la venta más el IVA menos la retención que me efectuó, él me va a pagar ese monto. Entonces, ese sería el valor de pago que me haría ese cliente. Esa es la diferencia que se genera entre una compra y una venta. ¿En ambas puede haber retenciones? La respuesta es sí. ¿En ambas hay IVA? La respuesta es sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy clara, Lady. No sé si ya finalizaste, si tienes más preguntas, si te las he resuelto o no. Sí, señora. Con respecto a lo de las retenciones, por ejemplo, en ese que dice día 8, bueno, dice que una venta y contabilizar retenciones, pero y en otra que es una compra, dice que es a distripartes, pero esa no dice que le aplique ninguna retención. Entonces, uno cómo sabe cuándo sí y cuándo no. Cuando el ejercicio pida que lo aplique o cómo sería. Lady, cuando ustedes crearon los terceros, y no va a permitir buscarlo aquí, permítanme, yo veo si encuentro y si lo... aquí está. Creo que aquí está. A ver si no me equivoco. Me hablaste de distripartes. Y me voy a ir aquí a la base de terceros. Aquí está. Distripartes. Ok. Entonces, en esta tablita, existe una particularidad en esta tablita de terceros. La primera, yo puedo identificar claramente quién es persona natural y quién es persona jurídica. ¿Sí o no? Yo lo puedo identificar claramente. ¿Cómo lo identifico? Todos los NID de personas jurídicas empiezan con 8, 890, 860, 800, 801, ¿verdad? Todos empiezan. Todas las personas jurídicas están obligadas a efectuar retención. Todas sin excepción. Las personas naturales, algunas pueden, no todas pueden efectuar retención, ¿verdad? Tienen que tener bastantes movimientos para poderlo hacer. Entonces, ¿cómo identificamos quién me puede hacer o no retención en la fuente? De esa manera, los terceros son los que me brindan información. Entonces, cuando usted le venda a distripartes, si usted le está vendiendo, sencillamente, él seguramente, muy seguramente, le va a efectuar la retención en la fuente porque Es una compra, distripartes es una compra, sí. Entonces, ¿qué les dije yo con respecto a las compras y la empresa Tecnicentro? ¿Qué les dije yo con respecto a las compras y Tecnicentro? Que cada vez que la empresa compre y pague debe de aplicarle la retención en la fuente. Correcto. Entonces, eso vas a hacer, Ley.
Si la empresa está comprando, debe efectuar retención de la compra. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, Lady? Por allí vi también algo que no sabía cómo hacerlo de un anticipo. Creo que era en el día 10 de unas devoluciones que contabilizar como un anticipo de clientes, dice. Ya busco bien el enunciado. Yo sé cuál es. Resulta y pasa, y lo voy a explicar con esto que tengo acá. Resulta y pasa que yo le vendí a un cliente y el cliente luego me pagó todo el dinero, entonces voy a suponer aquí que él me pagó, que fue lo que pasó en el ejercicio. Entonces, él me pagó el dinero, ¿verdad? Es eso. Entonces luego me dice que ese cliente de ese valor me devolvió X cantidad. ¿Por qué? Porque no le gustó el producto, por X o Y razón. No le gustó y me va a devolver. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿O qué es una devolución? Es un retroceso de la transacción, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué documento utilizamos para registrar o para elaborar una devolución? ¿Qué documentos utilizamos de contabilidad? ¿Una nota crédito? Correcto, una nota crédito. Entonces, ¿qué hacemos en la devolución? La devolución lo que me pide es registrar, ¿verdad? De hecho, son las mismas cuentas que registré inicialmente, solo que van a tener naturaleza inversa. Entonces, ¿por qué naturaleza inversa? Ya les voy a mostrar. Entonces, resulta que cuando yo voy a cuando a mí me hacen una devolución. Una pregunta, ¿por qué en la cuenta de ingresos se cambia? ¿Por qué no se deja lo mismo y se hace la inversa? Allá iba. Entonces, ¿por qué se cambia? El catálogo de cuentas, como las cuentas de ingresos tienen naturaleza crédito. Baja la bolsa. Dale, avanza la porque está su bolsa, por favor. Las cuentas de resultados, todas sin excepción, cumplen o tienen la misma naturaleza hasta el cierre del periodo. Es decir, las cuentas de gastos solo se debitan, las de costos solo se debitan, las de ingresos solo se acreditan. Entonces, ¿qué hace el catálogo de cuentas? El catálogo de cuentas en la clase 4 habilita la 4175. Entonces, él crea esa cuenta. Déjenme llegar a ella para poderles mostrar. Él llega y toma esa cuenta y me dice, mírenla, ahí está, me dice que son devoluciones en ventas. Y miren que al final, en paréntesis, me ubica debe, es decir, se debita. Entonces, ¿cómo se debita? El mismo catálogo de cuentas me está indicando que esa cuenta, aunque sea una cuenta de ingreso, es de naturaleza débito. Por eso esa cuenta la cambio. Entonces, aquí la tengo en el débito, ¿verdad? Es una devolución de venta. Entonces voy a suponer que aquí devolvimos que 500,000 pesos, ¿verdad? Entonces, como ya me está devolviendo, pues será de naturaleza débito. El IVA va a ir pegadito a la compra, a la venta, a la devolución, siempre, siempre va a ir pegadito. Entonces hago lo mismo, el 19%. Hago lo mismo, la devolución, la retención, perdón. Hago exactamente lo mismo, pero en esta oportunidad será de naturaleza crédito, ¿verdad? Porque estoy devolviendo el registro, estoy reversando el registro. Entonces, como lo estoy reversando, cambio la naturaleza de cada una de las cuentas. Entonces, ese por el 2.5. Listo. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Como ya el cliente me pagó el dinero y por política muchas empresas no devuelven dinero, entonces lo que te dice la transacción es ese valor
que el cliente te devolvió, déjalo como un anticipo. Y un anticipo de clientes, analizando la operación para ustedes, sería ¿qué clase de cuenta? Si un cliente ¿Es me como una deuda que tiene la empresa con ese cliente a futuro? es correcto, es una deuda. Cuando un cliente me devuelve, cuando un cliente me devuelve un producto, la empresa tiene la obligación o de entregarle el dinero o en su defecto entregarle un nuevo producto. Entonces, por eso será una deuda. Esa deuda ustedes la van a encontrar, y ahí sí se las voy a dejar de tarea, en la 27 o en la 28. Ahí lo van a encontrar una cuenta que se llama anticipo de clientes. Y su naturaleza, por ser pasivo, pues es de naturaleza crédito. Entonces, ¿qué voy a registrar yo? Ese valor de Disculpe, deuda. ¿Sí? es la 2805. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ese valor de devolución va a quedar allí como una cuenta pendiente por pagar. Es eso lo que le está pidiendo en ese punto. ¿Me hice entender allí, Lady? Sí, señora. Ok. Bueno, yo creo que los demás compañeros con todas las preguntas de Lady están quedando uno a... Y todavía tengo más, profe. Ok. Profe, yo tengo una. Es que el día 2 dice que Bancolombia nos concede un crédito por 60 millones de pesos a 48 meses de plazo a un interés del 1.08% mensual, el cual nos realiza un descuento por análisis de estudio de crédito y firmamos el pagaré número 258516. El crédito lo depositan en la cuenta corriente. Una pregunta es, el interés es del 1.08%, pero se contabiliza dentro del mes en que está causando o en el siguiente, que es cuando hacemos amortización. Cuando haga la amortización. Lady, te estoy dando para darle la palabra a los demás compañeros en el orden que tienen la manito levantada, que tengo ahí a otros compañeros en la Sí, espera. claro, profe. Todas no las puedo hacer yo. Hay que darle lugar a los compañeros también. Después de pronto le hago otras. Muchas gracias. Perfecto, con todo gusto. Jacqueline, buenas noches. Tiene la manito levantada, te escucho. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Perfecto, Jacqueline. ¿O se escucha con interferencia? No, te escucho bien, yo te escucho bien. Ah, ok. Mira, sino que es que yo tengo una duda, sino que es que en el material de apoyo explican cuáles son las notas débito y cuáles son las crédito, pero en el anexo 7 nos hablan es de una nota débito comercial, nota débito bancaria. ¿Estas cómo se identifican ahí? Porque la verdad he buscado en internet y no me aparece como la definición como tal de qué es bancaria y de qué es comercial. Ok, Jacqueline. Resulta y pasa que dentro de los movimientos del banco nosotros siempre vamos a encontrar una nota débito y una nota crédito en los movimientos del banco. Entonces, ¿qué hizo el taller? El taller le separó las notas para efectos de bancos y para efectos comerciales. ¿Cuáles son los efectos comerciales? Ya ahorita veíamos una nota crédito para una devolución en venta. Es comercial, ¿verdad? Yo estoy haciendo una operación de compra y venta. Es una actividad comercial. Entonces, en ese momento utilizo, yo llego a ella, utilizo la nota crédito comercial. Ahí está, nota crédito bancaria, nota crédito comercial. Entonces, fíjate que ahí utilizaría la nota crédito comercial. Pero adicional a eso, te dice que existe una nota crédito que es bancaria. ¿Cuándo tenemos una nota crédito bancaria?
Una nota crédito bancaria el banco la genera cuando me debe pagar dinero. Muy pocas veces el banco me da dinero, pero el banco me puede dar dinero por rendimientos, y demás. Claro que sí, compañeros, déjenme, yo sigo en el orden de la levantada de mano para respetarles el turno y enseguida les explico ese punto. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Entonces, estas dos se utilizan, las bancarias se utilizan para entradas o salidas de banco. Entonces, la crédito para el banco es una entrada para mí. La débito es una salida para mí. Entonces, es básicamente para separar operaciones de banco y operaciones comerciales. Entonces, una nota crédito comercial se da por una devolución en ventas. Una nota débito comercial se da por una devolución en compras, que son las que más vas a usar. Listo, ¿sí le aclaré la duda ahí? Sí, señora. Ok, perfecto. No sé si tengan más preguntas. No, las que tenía ya copiadas ya me las resolvió la compañera que habló antes. Solo tenía esa, la de la nota de débito y crédito, y ya me la resolvió, entonces ya no tengo más. Ok. Buenas noches, Paula. Tienes la manito levantada, te escucho. Buenas noches, profe. Lo que pasa es que yo el día de hoy, pues estuve ya iniciando consigo y demás. El tema es que yo estuve haciendo pues el tema de la creación de terceros, ya estaba haciendo como la primera contabilización de acuerdo a las tablas que están en el anexo y llegué a la parte donde dice el tema como de la caja menor, el soporte y demás. Yo pude hacer el soporte, pero no sé en Sigo en qué parte puedo mirar lo que ya está contabilizado o lo que ya venía haciendo. O sea, no encontré como que me dijera la caja menor, ingresó tanto, hiciste tal movimiento, no sé dónde verlo, porque obviamente me equivoqué y después quería corregirlo y no encuentro cómo verlo. Bueno, lo primero es que si vas a hacer una corrección, tendrías que hacer el mismo ejercicio como si hubieses ingresado, solo que lo vas, como si fueses a ingresar el documento, solo que lo vas a consultar y el sistema te permite hacer la consulta. Eso lo habíamos visto en la sesión, en una sesión. Entonces, voy a tratar de hacerlo aquí porque yo no tengo ningún registro en Sigo. Yo los oriento, pero no los hago, porque eso me lo cambian cada rato. Entonces, eso sería perder allí el lapsus de tiempo. Entonces, cuando usted va a cargar los documentos, él aquí no me lo va a permitir hacer, pero yo sé que usted sí lo va a poder hacer. Vamos a ver si carga porque ha estado medio rebelde Sigo por estos días. Entonces, aquí en los comprobantes contables, él les permite consultarlos. Yo por lo menos aquí comprobante contable. A ver si veo. Entonces, si usted aquí le permite o si usted aquí le indica el tipo de comprobante, él le va a permitir y usted le da la opción de consulta y él debería mostrarle los documentos que usted ha creado. ¿Para qué? Para poderlos editar. Eso podría pasar. Haga el ejercicio y lo valida. Otra forma de poder hacer y validar que efectivamente lo hayas hecho de la manera correcta, en los reportes hay unos reportes que se llaman reportes financieros. Voy a esperar que te cargue la pantalla. Entonces, aquí en los reportes financieros y contables, en esta parte hay un auxiliar de cuenta contable. Entonces, si usted tiene duda con la cuenta, que si es, que si no es, que si me quedó bien contabilizada, pues usted aquí le da el rango de cuentas y él te va a permitir consultarlo,
Entonces usted ahí lo podrá consultar. Esperar que me cargue la información. Entonces, él aquí, usted le dará el código y él le va a permitir a usted hacer el proceso de consulta. Ideal que lo des también por periodo de tiempo, qué día lo generaste, y él te va a permitir hacer la consulta y validar los registros si te quedaron bien o no. Esas serían como las dos alternativas. Ok, profe, muchas gracias. Ok. Tengo a Luisa Gómez. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Una pregunta. Yo estoy en Sigo y hay una parte donde dice que crear inventarios. Al crear el inventario hay una donde uno tiene que poder poner el código y el código no está, pero está la opción de crear. Al crear el código en la subcuenta pide un nombre, escribir ahí. Ahí en específico que hay que escribir. ¿Se escriben llantas o se escribe por ejemplo, mercancías no fabricadas o que se escribe en particular en subcuenta y en auxiliar? Ok. Yo le he manifestado que dentro de los códigos, los auxiliares para las llantas y los lubricantes son iguales o son diferentes. Yo miro por aquí. Inventario. Voy a validar lo que me estás diciendo y validamos los códigos que te están proponiendo allí. Me dice que son las llantas. Ok, ok. Entonces, fíjate, él aquí me está mostrando que los inventarios para las llantas, mire lo que ahí está el código. Para el nivel de subcuenta, usted le puede dejar el mismo nombre. Inventarios de productos no fabricados para la empresa, creo que así se llama. Y cuando hagas el nivel de auxiliares, puedes darle el mismo nombre, guión llantas. Y en el 02 le puedes decir guión lubricantes. El sistema te lo va a permitir. Mira que si tú vas a una empresa que venda camisetas, seguramente no va a tener, o ese código 351001, pues será de la camiseta X. Entonces, esos últimos dígitos, digámoslo así, que son muy al detalle, muy a lo que la empresa necesita. Pero lo puedes hacer. Ah, ok, o sea, lo que logro entender es que le podemos poner el nombre, más no tiene que ser alguno en particular. O sea, con referencia a las llantas, pero no tiene que ser uno en particular. Sí, tú le puedes decir a ese el nombre. Mira, por lo menos aquí vamos a ir a hacer el proceso en Sigo y lo voy a hacer específicamente desde la creación del catálogo de cuentas. Entonces, me voy a ir para acá y me voy a ir aquí a creación. Entonces, le voy a decir aquí catálogo, documento. No veo las cuentas. Está en la configuración, en la herramienta de configuración. De cuentas. Ahí. Gracias. Ya se están volviendo expertos en Sigo. Me encanta. Ok. Entonces, yo aquí le doy la 14. Que no me deja consultar. 1435. No me deja nada. Este sistema lo tengo limpio, limpio del todo. Ok, entonces, aquí, ya me meto donde no dice. Aquí, cuando ustedes le dan la 14, él aquí les debe permitir habilitar la 1435. Entonces, él le va a mostrar, él les debería mostrar esto que dice así. Permítanme un segundo. La 1435.
Entonces, él aquí les va a mostrar la 1435 y ustedes le podrán crear de ahí hacia abajo la que ustedes deseen. Yo le puedo dar este nombre a la 143501, sí, le puedo dar este mismo nombre. Lo que yo le sugiero es, como él te lo está especificando por llantas, entonces yo podría hacer lo siguiente. Tengo la 1435, que es mercancía no fabricada por la empresa. ¿Verdad? Entonces tengo la 143505, no recuerdo el nombre, y le puedo dar el mismo nombre. Le puedo dar, el sistema me lo va a permitir. A lo que yo les digo es que acá cuando llegue a la 14350501, ejemplo de esta, entonces yo le puedo decir aquí mercancía no fabricada por la empresa y al final le puedo dar un guión y le digo que estas son las llantas. O en su defecto, el sistema también les dejará hacer esto y simplemente le digo llantas. Cuando ya yo observo el código, ya yo sé, primera instancia, que es un activo por el número 1, que es un inventario por el 14, ¿verdad? Entonces, yo ya identifico que es una cuenta de inventarios. Entonces, de las dos maneras que te resalto aquí en amarillo, lo puedes hacer. No hay problema en hacer. El sistema de las dos maneras te lo va a dejar hacer. Ah, listo, vale, profe, muchas gracias. Con gusto. Buenas noches, Bianca. Termino con Bianca y me paso al chat, a las preguntas que tienen en el chat. Buenas noches, instructora y compañeros. Una consulta. Ya luego de lo que la compañera estaba ahí en ese proceso, sigue luego la creación de productos. Mi pregunta es, hay una serie de impuestos que cuando yo estaba haciendo la parametrización decía que ya estaban y estuve ahí como mirando. Yo me salté ese punto, pero luego estaba mirando y requiero colocar el 2.5 creo que el producto es el de llantas, que es algo que de compras o ventas, algo así de llantas. ¿Cómo hago yo para incluir eso ahí en SIGO? O sea, no sabría cómo colocarle, porque sí me especifica otros valores, pero no es en específico. Y aparte me salen como otras, como cuentas, me enredé ahí en cuanto a eso de la retención que se debe hacer. Entonces ahí quedé como algo como confundida, profe. Lo primero es que tendrías que crear la tarifa del impuesto. O sea, eso lo tendrías que crear para que te permita cargarlo en el momento de realizar el producto. Si no lo tienes creado, te toca hacer la creación. Ahora bien, si no lo tenemos allí, aquí de acuerdo a los pantallazos observo que no les permite o no les habilita la opción de crear nuevo. Porque normalmente cuando suele suceder eso, Bianca, allí cuando le doy en la pestañita donde está la flecha naranja, él me debería dejar al final crear nueva tarifa o impuesto con nueva tarifa. Sí, porque yo observé el 3.5, otros, pero no he podido colocar en relación a uno pues que dice que es el 25, el 2.5 que está en la tablita cuando estamos creando ya los productos, la creación de productos. Ok. Sí, exacto. Entonces, si tú te saltaste ese proceso al inicio en el parámetro de la creación de tarifas de impuestos, entonces tendrías que crear la tarifa para que cuando estés creando el producto te permita jalar esa tarifa. Yo me fui luego allá y me eché hacia atrás, pero ahí me aparece, bueno, que uno tiene que dar un chulito para dar el visto, que uno tiene que colocar, bueno, el valor, pero también ahí comienzan a hablarte ya como de ciertas cuentas y ahí fue donde ya me confundí. Las cuentas para ese caso, Bianca,
las cuentas serían la 23, porque si usted está efectuando retenciones, entonces recordemos que yo ahorita les mostraba, aquí, creo que fue por donde que lo hice, ya ni me acuerdo. Sí, ya ahí estaba. Yo aquí les decía ahorita que si yo estoy hablando de retenciones y estás parametrizando una retención para compras, entonces vas a utilizar las 23. De hecho, en el catálogo de cuenta está la 236540, que es retención en compras. Así se llama esa subcuenta, retención en compras. Entonces, esta te podría servir para ese desarrollo. Pero por el contrario, si lo que vas a hacer es una tarifa de impuestos para una retención en ventas, ¿verdad? Entonces ya utilizaríamos la 135515, que son anticipos de impuestos, así se llama, y podrías utilizar esta. Entonces, esta es para compra, esta es para... Esas serían las dos grandes diferencias. Ok, o sea que tengo que irme a la parte esa del inicio donde estaba, donde dice incluya los que considera. Bueno, como ahí no decía nada en la guía, yo continué, yo dije, bueno, eso estará más adelante. Ok, yo tengo que ir y tratar de crear los valores para cuando llegue ya por cada producto, pues tenga ya el acceso ahí pues creado como tal. Así creo que le entendí, profe. Sí, sí, exacto. Tienen la afortunadamente, Bianca, que lo que se haya saltado el parámetro, ustedes todavía lo pueden enmendar, lo pueden crear. En el momento en que empiecen a cargar, el sistema les permite hacer eso. Ok, sí, porque ahí yo me lo seguí porque ahí decían déjelas o continúe con las que usted requiere. Yo vi que ahí decía algo de IVA, que estaban retenciones y yo dije, bueno, aquí no dicen ninguno, voy a seguir, pero ya luego más adelante sí aparecen unas específicas, que es el 2.5 y ahí no me aparece luego cuando yo le voy a dar la opción de crear el respectivo producto. Lo otro es, profe, otra consulta, cuando ahí hay una, bueno, no recuerdo ahora cuando lo leí, dicen que está grabado, es decir, que esa venta o esa compra por ese valor que me dice en el ejercicio, ya tiene el IVA o a ese valor es el que yo le tengo que sacar el IVA, o sea, tengo que hacer la operación del 19% al valor, digamos, de esa venta o de esa compra. O ya lo tienen. O sea, a ese valor es que yo le saco el 19. Al valor, por ejemplo, si hay 6,000 pesos, le saco el 19% de esos 6,000 pesos que me mencionan ahí. Eso es lo que hace referencia ya cuando está grabado. O sea, que lo tengo que sacarse a ese valor que está allí. ¿Cuándo tendrías que separar? Cuando te diga 1.000.000 IVA incluido, ¿verdad? Entonces, mira que cuando me dice 1.000.000 IVA incluido, ese millón tiene un valor de IVA y un valor de venta. Entonces, ahí sí lo podemos separar. Bueno, por aquí me habían hecho preguntas con respecto, ya empecé a responder las preguntas del chat. Bueno, disculpa, Bianca, no te pregunté si tenías algo más por consultarme. Pues tengo muchas cosas por consultar, pero como estoy ahí como avanzando, ya ahí la compañera hizo algunas preguntas, tomé nota, espero cuando esté ya por ahí ya ir avanzando y no sé qué otras se me surjan más adelante. Entonces, okay. Estoy ahí como parametrizando y haciendo ya luego mirando como las primeras partes y usted me aclaró algo porque yo tenía pensado hacer era como un comprobante de la apertura, tenía pensado hacer un comprobante de contabilidad, pero yo está claro que es una nota de contabilidad que hay que hacer. Entonces ya ahí, esa era una preguntita, entonces ya ahí tengo algo avanzado. Ok, Bianca. Gracias. Con todo gusto, Bianca. Ok, para los que me habían consultado por este punto número 2 del banco, muchos de los datos que están allí
son netamente informativos, por lo que ahorita le decía que la tasa de interés y todo lo demás que está ahí simplemente se va a dar en el momento de los pagos, ¿verdad? Entonces, estos datos son informativos, como les decía. Entonces, por aquí me voy a llevar, bueno, no, aquí mismo lo hago, lo vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que allí el ejercicio, para este punto, me está diciendo que el banco me prestó. ¿Cuánto me prestó el banco? El banco me prestó 60 millones de pesos. Eso fue lo que me prestó el banco. Eso es muy normal. El plazo, la tasa de interés, lo que pasa es que en la siguiente fase, ustedes van a aprender a hacer todas estas tablas de amortización. Entonces, hasta aquí, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? En contabilidad nosotros lo llamamos el reconocimiento inicial. ¿Qué es el reconocimiento inicial? Que la empresa tiene una deuda, pero ahí está diciendo que está pagando cuota. No, solamente está adquiriendo el crédito. Y en esa adquisición del crédito, pues firmó un pagaré, que es un título valor a favor del banco, ¿verdad? Por si no pago, pues el banco hace efectivo con ese título valor la deuda. Entonces, es eso en primera instancia. Pero dice que como el banco me prestó 60 millones de pesos, de esos 60 millones de pesos me quitaron 165.000 pesos de unos gastos que se dieron por el estudio del crédito. Y la diferencia entre los dos me lo consignaron en la cuenta corriente. Ahí analizando y describiendo, o más bien resumiendo esa transacción, ¿qué creen ustedes que registraríamos? Y sí me gustaría muchísimo escucharlo mientras que voy aquí revisando el chat que se está moviendo bastante. Me gustaría escucharles. Una nota crédito bancaria sería como, y una nota débito, ¿cierto? ¿Ambas? Sí, como documento sí, es correcto lo que dice Lady. Y hay también, pero no sé qué otro soporte sea como para ese punto. Ahí sería el pagaré, que es el título que se está firmando como respaldo de la obligación para el banco. Aunque ese es un título que respalda más la transacción de la salida del dinero del banco, pues hace parte de los documentos contables. Pero ¿qué cuentas moveríamos? Si el banco me está prestando, me está cobrando 165.000 pesos y me dice que la diferencia, como me está prestando plata, pues me va a dar plata. Entonces, ¿qué cuentas se les ocurre que utilizaríamos allí analizando esa transacción? Y hablo de clase de cuentas. Sería la de caja, unas cuentas por una de gastos, que es la de la entrada, el gasto es el pago del trámite del préstamo. Sí, señor. Ok. Vamos a utilizar la 2105, que es una deuda de banco, una cuenta pasiva, porque el banco nos está prestando el dinero. Para ingresarla a la 1110, permítame, ya le miro, a la 111005. Ok, perfecto. Entonces, lo que ustedes dicen es muy cierto, ¿verdad? Compañero inicialmente me decía, hay un gasto, ¿verdad? Lo primero que tengo claro y que de hecho está ahí en pantalla y que estaba ahí seleccionado es que tengo una obligación financiera, que es una obligación, si yo le debo al banco, pues es un pasivo y lo encuentro ahí en la 2105, pero yo le pongo más una a eso para que ustedes lo observen mejor. Entonces, ahí tengo una obligación financiera, ¿verdad? Esa obligación financiera, como es una deuda, las cuentas de pasivos son de naturaleza crédito. ¿Cuánto le debo al banco? Le debo 60, eso le debo yo al banco, los 60 millones de pesos. Eso le estoy debiendo.
Eso fue lo que me prestó, por ese valor me va a cobrar. ¿Qué pasa? Que efectivamente, como decía el compañero, tenemos un gasto. Esos gastos, ¿dónde los vamos a encontrar? Los podemos encontrar ahí en la 53. Eso es estudio de crédito. Recordemos que en el catálogo de cuentas no vamos a encontrar el nombre específico, pero si yo me voy a los 4 dígitos en la dinámica, él me explica cuándo lo puedo usar. ¿Cuánto me descontaron de ese crédito? 165. ¿Por qué lo debito? Porque las cuentas de gasto son de naturaleza débito. Siempre que yo vea una cuenta del gasto, a no ser que sea cierre de periodo, yo la debo de ver en el débito. Una cuenta del gasto, una transacción normal, no puede estar en el crédito. ¿Listo? Y me dice que la diferencia me lo van a consignar en la cuenta. Entonces, si me lo van a consignar a la cuenta, que es de hecho lo que hacen todos los bancos. El banco normalmente o a nadie le entrega la plata en efectivo sin antes haber pasado por la cuenta. La razón es muy sencilla. Cuando ella llega a la cuenta, el banco puede cobrar comisión, se genera el 4 por 1000, que no es del banco, es del Estado, ¿verdad? Y se genera un movimiento de cuenta, ¿verdad? Que favorece los cobros del banco, digámoslo así. Entonces, por eso se da a través de la cuenta de banco. Adicional a eso, pues los bancos también son supervisados por el Estado, y el Estado lo que digámoslo, para efectos de control, quiere que todos nuestros movimientos de efectivo se den a través de las cuentas de banco, porque así va a poder tener mayor control y va a saber si ustedes y yo tenemos la obligación de pagar más impuestos. Entonces, aquí tengo el banco. ¿Listo? Entonces, como el banco me prestó 60, pero me descontó, entonces estoy recibiendo dinero, entonces mi cuenta de banco va a aumentar. ¿Por qué valor va a aumentar? Por los 60 menos lo que el banco me descontó. Y eso es todo lo que vamos a hacer en esa transacción. Todos esos datos informativos que tienen en esa transacción de la tasa, del plazo y todo lo demás, lo vamos a necesitar para el segundo taller. Estos talleres que vamos haciendo consigo no son aislados, todos son secuenciales. Y en esa secuencia nos permite que nosotros podamos darle continuidad a todo el ejercicio. De hecho, lo que vamos a hacer es la contabilización de todo un ciclo contable en una empresa, ¿verdad? Nómina y todo lo demás. Y al final, hacer unos ajustes para que la información en contabilidad quede 1A para poder entregar informes o estados financieros. Entonces, ese punto 2, esa sería la forma de poderlo registrar. Claro que sí, Lady. Yo, de hecho, desde las primeras sesiones los he invitado a eso. Nosotros en estas sesiones estamos trabajando 3 fichas, pero ustedes se pueden unir como quieran. La entrega es individual con el objetivo de que cada uno de ustedes pueda tener esa interacción con el sistema, pueda reconocerlo, pueda evaluar los documentos y demás. Pero el objetivo es ese, ustedes pueden aprovechar esa fuente del conocimiento y es el trabajo colaborativo. Hágalo cada uno en su sistema, pero lo estamos trabajando de manera conjunta, aclaramos dudas, pero también aprendemos. Ese sería el mejor ejercicio que ustedes podrían desarrollar. Yo sé que en algunas fichas han armado grupos y eso se invitan por Zoom, no crean, yo reviso los mensajes y veo y observo eso. Ok, Carmen, pues lo ideal es que lo realices porque habrán algunos documentos de SIGO que no te van a mostrar en detalle la transacción o el registro contable. Entonces, los documentos que tenemos o que estamos ingresando, los podemos ir de una vez registrando, contabilizando. Eso también te va a ayudar no me gusta la palabra, pero a memorizar
y a razonar, digámoslo así, apropiarte, sería la indicada, apropiarte mejor de los registros contables, porque va a ser un ejercicio que vamos a tener frecuentemente. Ok. Profe, qué pena, lo que pasa es que no tuve en cuenta en hacerlo en Excel, sino que lo hice fue en Word. No sé si usted me lo vale en Word. Pero hizo en Word que usted Los los... asientos contables. Ah, ok, perfecto, pero tenés que en Word tenés el pantallazo del documento y vas abajito tenés el registro, ¿es así? Eso es lo que pienso hacer. O sea, yo ya hice los documentos, yo ya hice el Word, simplemente voy a cuadrar unas cuentas que estamos cambiando con la dinámica y ya estoy empezando en Sigo. Ya hice lo del logo, el perfil, las cuentas, todo. Ahí voy avanzando en Sigo. O sea, yo no sé si usted me vale el Word y yo le anexo ahí el pantallazo del documento y le anexo el pantallazo de Sigo. Sí, si ya lo tienes adelantado en eso, no hay problema. Lo puedes dejar ahí. Lo importante, lo único dentro de los niveles de exigencia es, muchachos, que se entienda, háganlo como si fuera para entregárselo a alguien que nunca ha visto contabilidad y que entienda, ah, ve, la empresa compró, la empresa vendió, la empresa pagó, ¿verdad? Entonces, háganlo con esa dinámica de que otros lo puedan entender. No, yo lo estoy haciendo así, o sea, el asiento, la dinámica, el documento, ya incluso hice los documentos, ya estoy con lo de Sigo, que hay una parte, por ejemplo, la forma de pago, como estamos manejando cheques, eso es lo que no he podido entender, pero ahí voy avanzando. Sí, exacto. Ahí en esa forma de pago lo que hay que crear son diferentes, digámoslo así, mecanismos para pagar. Entonces, tener pago en cheque en algunos casos, en efectivo, en transferencia. Entonces, el sistema te brinda como la opción de que las tengas para él poder direccionar. Y porque adicional a eso, en la forma de pago, él también va identificando el tema de la cuenta contable. Es básicamente lo que él hace. Ok, cuando vendemos dos ítems, bueno, aquí me preguntaban algo, Daisy, con respecto a la factura. Daisy, cuando nosotros vamos a facturar en el sistema contable y a elaborar cualquier tipo de factura, nosotros siempre debemos detallar el producto. Entonces, ustedes deberán detallar lo que son las llantas, lo que son los lubricantes. Debe quedar detallado dentro de la factura. ¿Cuál es la particularidad? Que como en Sigo, yo le dije que las llantas estaban grabadas con el 19 y que los lubricantes no, que tienen el 0%, él me va a hacer el cálculo. Pero en el Excel, pues yo voy a hacer el cálculo yo mismo, ¿verdad? Voy a tomar la cantidad, luego lo voy a multiplicar por el valor unitario, luego el valor total, y a eso le calculo el IVA de las llantas, que es lo que tiene IVA. Entonces, pero el Sigo sí lo tiene detallado por producto y todas las facturas deben de ir detalladas por producto. Ok, yo creo que aquí es pura invitación ya para formar los grupos. Ok, colombiana, se usa para contabilizar gastos de proveedores nacionales. El día 5, yo reviso por aquí, no lo tengo a la mano y no es muy claro para mí. Compramos productos de consumo. Ok, perfecto. ¿Qué pasa en estos productos de consumo, Lady? Resulta que nosotros cuando creamos los productos, creamos productos para la venta, como fue el caso de las llantas y el caso de los lubricantes, pero también creamos unos productos de consumo que son elementos que la empresa se va a consumir a lo largo de un periodo. Entonces, esos productos de consumo, ¿qué son? Papelerías y demás.
¿Por qué se incluyen a los inventarios de la empresa? Incluirlos a los inventarios de la empresa lo que va a garantizar es un mejor control de cada uno de ellos. Va a facilitar el control de todas las operaciones de la empresa. Entonces la empresa mes a mes, y de hecho más adelante les va a pasar, va a identificar cuántas cajas de papel se consumió, qué portaminas, lapiceros y demás, para cargarlos a sus gastos. Entonces allí dice que dentro de la NID dice que los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de proceso de producción. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es comprar, causar la compra, ¿verdad? Y el valor de la compra. Una particularidad aquí con esta compra, como le estoy comprando a un autorretenedor, a esta persona, aunque tenga la obligación, no le podría hacer retención. Entonces es una compra, digámoslo así, sencillita, porque no tendré que calcularle retención. Ok, miremos por aquí. Ok, por aquí. Ahí con respecto a la pregunta, en ese caso, cuando usted vaya a cargarlo, en la creación del producto, y lo voy a buscar aquí, que no me pierda la página 52. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro, los productos. Sé que con eso le doy respuestas y me puede ayudar mucho mejor a encontrar dónde creamos, dónde está el listado de productos. Creo que es por aquí, creo. Mire aquí lo que pasa para su pregunta. Ok, ya aquí lo encontré. Entonces, cuando nosotros creamos los productos, nosotros aquí creamos las llantas y lubricantes y las creamos como productos de venta, ¿verdad? Pero también creamos unos productos de consumo. Entonces, para la pregunta suya, que si es gasto, mírenlo allí donde está cargado. Cuando usted lo compra, queda cargado en el inventario, en la 1435. En la 1455, perdón, ahí queda cargado. Y lo vas a llevar contra una cuenta pendiente por pagar. Normalmente los proveedores nuestros pues son para la compra de inventarios, para la compra de productos listos para la comercialización. En este caso, lo que son las llantas y lubricantes. ¿Lo podrías utilizar como proveedor en la 22? Sí. También lo podrías utilizar en la 23 también. Pero para esa primera parte del ejercicio sería la 14 contra la cuenta pendiente por pagar. Hay que aclarar que eso tiene, también algunos tienen impuesto, de acuerdo al detalle que observé allí. Y no sé si allí respondí tu pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Ok, por aquí. Yo creo que ya resolví todas las preguntas. La amortización, por el momento no se preocupe por ella. La amortización es una tabla de pagos. Cuando nosotros vamos al banco y hacemos un crédito, el banco nos dice, vea, señora Dayana, usted el día 1 tiene que pagar esta cuota, ¿verdad? El día, esto en junio, esto en mayo, esto, o sea, nos da detallado mes a mes, ¿verdad? Si nosotros escogimos 50, 10, 15, 20 cuotas, él nos va a dar detallado mes a mes lo que tenemos que pagar. Eso es una tabla de amortización.
pero todavía no se preocupen por eso, que eso lo vamos a hacer en la segunda fase. Por el momento, solamente era el reconocimiento inicial, nada más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, una pregunta. Cuando se hace la parametrización, en esa parte donde dice crear documentos, hace relación a todos esos documentos como factura, los comprobantes, las notas crédito, ahí es donde nosotros los vamos a crear en esa parte. Es correcto, sí, señora. Todo lo que está allá en el Excel, que obviamente debemos identificar dependiendo al ejercicio, a las transacciones. Luego ese punto ya lo vamos diligenciando en relación a todas esas transacciones que ya luego se describen. Yo me salté esa parte porque yo dije, bueno, debe ser ahí, porque aún no tengo ningún documento creado, pero sí vi que estaban las facturas, que estaban otros tipos de documentos. Entonces ahí ya luego yo voy pasando esa información que tengo establecida y eso es lo que voy a ir dándole los capturas de pantalla, dependiendo a la transacción, tanto en el Excel como en el SIGO. Correcto. Si usted en el Excel hizo un recibo de caja, usted se va y ubica su recibo de caja en el SIGO y lo hace. Ok. Listo. Ya ahí, no voy por ahí, pero bueno, ya tengo claro lo que debo hacer entonces. Gracias. Claro que sí. Claro que sí, Jacqueline. Yo normalmente cuando devuelvo la actividad, pues yo en el comentario le digo, tienes errores en esto, debes corregir y enviar nuevamente. Ya sabemos que si no pasa de 70, pues tenemos que corregir y volver a enviar. Pero yo estoy segura que ustedes van a alcanzar, que seguramente todos van a empezar la construcción. Espero, ahorita revisé el correo y todavía no recibí notificación de los usuarios, pero sé que ya hoy me llamaron y sé que seguramente mañana tengo información y si no vuelvo y escribo a Sigo porque sé que tengo un grupo de compañeros que todavía no tienen Sigo, pero era lo que yo les decía. Sigo necesita un poquito de cariño todos los días. Si ustedes lo van haciendo de a poquitos, con cariñito, para que lo tengamos presente. En este momento se nos dio la coyuntura por la creación de usuario, pero para la siguiente fase, ustedes desde el día 1 tendrán Sigo habilitado durante todo el ejercicio. Entonces es importante tenerlo allí presente. Por aquí tengo la mano de Juan Carlos. Buenas noches, te escucho, Juan Carlos. Buenas noches, instructora. A ver, resulta que yo pues en la parte de Sigo pues he estado atrasado pues porque pues todavía no estoy habilitado. Mi pregunta es, yo me escribí a Sigo y con mi correo electrónico y pues logré ingresar con mi correo en este momento a Sigo, no con la del SENA. ¿Eso hay algún inconveniente con eso o puedo seguir trabajando con él? Juan Carlos, pero usted lo hizo que en la página con un correo institucional diferente al SENA o... No, con mi correo, en mi correo personal, o sea, yo seguía y decía Sigo gratis, entonces yo me metí, me escribí a Sigo, Sigo me envió la autorización con mi correo y yo ingresé a Sigo, pero no sé, hay algunas cuestiones que no las pude hacer en Sigo de acuerdo a las instrucciones que están en lo de la actividad 6. Ok, Juan Carlos, te cuento qué pasa con eso. Lo que pasa es que ese usuario es muy factible que sea muy temporal. Entonces, yo creo que ya usted está en el listado de las personas que yo le solicité el último grupo de usuarios. Entonces, yo le sugiero que lo trabaje en el usuario que le habilite el SENA porque lo vas a tener disponible durante este año y parte del próximo año, el sistema. Y hago énfasis en eso porque esos usuarios, si bien es cierto, funcionan, el periodo de tiempo es corto. Entonces, si usted avanza en él, cuando no de pronto le cierran eso en la segunda, en la tercera fase, entonces te tocará arrancar de cero.
Entonces, por eso yo les sugiero que lo trabajen en el del SENA, porque tenemos todo un año habilitado ese sistema, entonces podemos irlo haciendo poco a poco y no vas a perder el trabajo. Entonces, no te puedo dar garantía de que ese usuario te va a permanecer con esa información mientras que termina el programa de formación. Entonces, esa sería mi sugerencia, Juan. Ah, ok, gracias, muy amable. Con todo gusto. Ok, chicos. Por ahí me preguntaban, profe, la próxima semana tendremos sesión antes de terminar. Sí, tenemos programada una intervención el martes desde la unidad de bienestar y yo aspiro a reunirme nuevamente con ustedes el día jueves. No me comprometo miércoles porque tendré unos trámites, pero el jueves sí lo puedo hacer. Entonces ya ahí nos quedan como 2 días adicionales para poder ir trabajando. Entonces, el día jueves 15 nuevamente nos volvemos a reunir. Si puedo el 14, maravilloso. Trataré y haré todo lo posible, pero me toca salir de la ciudad y es muy factible que no alcance, pero haré todo lo posible porque sí, para que les queden más días y más temas de pregunta-respuesta. Entonces, les deseo una feliz Profe, noche. disculpe, una pregunta antes de finalizar. Sí, Cualquier cosa mediante el proceso que vayamos haciendo de SIGO y del Excel, ¿dónde te podemos contactar más fácil por si tenemos alguna duda y pues para no frenarnos y poderte preguntar? Luisa, normalmente me van escribiendo y yo voy respondiendo. Lo que pasa es que a veces me escriben, por lo menos ahorita después de 9 y ya no voy respondiendo, sino que espero mañana y a veces, sin exagerarles, porque tengo más de 200 personas logro reunir 50, 60 mensajes y empiezo a responderle uno a uno y me puedo demorar. Pero es básicamente eso lo que a veces no me permite agilizar. Ustedes tienen mi contacto, muchos me escriben por WhatsApp, me mandan audio. Yo les agradezco encarecidamente que cuando me manden el mensaje me hagan siempre mención a la ficha para yo saber, porque hay unas fichas que están más adelantadas, finalizando, hay otras que apenas están arrancando, que están más atrasados que ustedes. Entonces, para mí es importante poder identificar y con el número de ficha sé que lo hago fácilmente. Entonces, Luisa, lo puedes hacer por el correo, lo puedes hacer por el chat, por el WhatsApp. Entonces, ese sería el canal de comunicación o en su defecto, si estamos dentro de una jornada normal, pues me podría llamar en caso de que necesites de suma urgencia la respuesta. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, chicos, una feliz noche para todos, que descansen. Un buen fin de semana para ustedes. Muchas gracias, instructora. Muchas gracias, profe, que tenga buena noche. Feliz noche. Gracias, profe. Profe, antes de finalizar, yo le envié una actividad y usted me escribió y me indicó que se la enviara al correo, yo se la envié, entonces también intenté enviársela por la respectiva plataforma, entonces para que lo tenga ahí pendiente, Bianca Maya. Yo casi que estoy segura que yo la revisé y sí me permitió. Pero me aparece todavía deficiente cuando yo revisé, entonces, profe, ahí pues le agradezco que revise. Yo le envié. Me escriben mañana, me dejas un mensajito, por favor. Bueno. Entre más o menos después de las 9 de la mañana me dejas un mensajito que yo en un espacio en la mañana yo reviso y te cuento. Sí, porque que no logro abrir los enlaces y bueno, ahí yo le volví y le envié. Bueno, profe, gracias. Con todo gusto, Bianca, feliz noche.